¿Te gustaría crear una página web profesional desde cero como esta? Y lo mejor, sin tener conocimiento previo en programación. Hoy te enseñaré con 3 alternativas de herramientas de inteligencia artificial para que puedas lograrlo. Hoy en día es importantísimo tener contacto digital para poder potenciar nuestros negocios y nuestras marcas. Por eso, una página web es indispensable, pero muchas veces nos quedamos ahí un poco limitados porque no tenemos tal vez el presupuesto para poder pagarle a un desarrollador web, o bien no tenemos los conocimientos previos para poder generar una página web que sea atractiva. El día de hoy te voy a mostrar 3 poderosas herramientas de inteligencia artificial que cabe mencionar que todas traen una versión gratuita que puedes utilizar para poder sacarle provecho a estas y ver si se adaptan a tu caso de uso. Vamos a iniciar con la primera. Se llama 10web.io. Esta página es importantísima porque esta es la inteligencia artificial que se adapta a la tecnología de WordPress. WordPress es la tecnología donde más se han desarrollado páginas web en el mundo. Cuenta con más de alrededor del 40% de todas las páginas web que existen están creadas en WordPress. Ahora, para iniciar, es muy importante, esta sería la página. Aquí, como logras observar, la página viene completamente en inglés, pero si quieres traducirla, muy sencillo, le vamos a dar un clic derecho y le damos traducir y automáticamente nos la va a traducir al español. Ahora, para ingresar, vamos a darle aquí donde dice comienza gratis. Aquí lo que nos permite es registrarnos ya sea con un correo, nombre y apellido, o bien registrándonos con Google. En este caso vamos a registrarnos con una cuenta de Gmail. Y ahora nos empieza a preguntar qué es lo que mejor te describe. En este caso vamos a decirle que somos, por ejemplo, un blogger, ¿ok? Aquí vamos a decirle cuántos websites quiero crear. En este caso vamos a decirle que de 1 a 3 para empezar. Luego nos va a preguntar qué deseo hacer. En este caso, si crear una página web desde cero con inteligencia artificial, migrar una página de WordPress, o bien optimizar una página WordPress. En este caso vamos a crear una desde cero, ¿ok? Entonces acá nos va a preguntar cuál es el tipo de negocio. Vamos a decirle que somos, por ejemplo, una agencia digital, ¿ok? Le damos siguiente y ahora nos va a decir cuál de estas plantillas se adapta más. En este caso podemos escoger alguna de estas. Vamos a escoger tal vez esta, la del centro. Le decimos next, ¿ok? Y ahora vamos a decirle el nombre de la compañía. Aquí vamos a inventarnos un nombre. Vamos a ponerle Brandit, ¿ok? Y vamos a describir un poco de qué trata. Una agencia de estrategia digital. Damos siguiente. Aquí nos va a decir qué tipo de servicio damos. Vamos a ponerle que SEO. Vamos a ponerle que creación de contenido. Ok, el cuarto servicio vamos a decirle branding y vamos a darle un cuarto servicio que sería, por ejemplo, páginas web. Okay. 4 servicios: SEO, creación de contenido, branding y página web. Damos siguiente. Aquí podemos poner algunos casos de éxito que hayamos tenido. En este caso voy a dejarlo así, nada más para efectos de este tutorial. Le vamos a decir siguiente. Vamos a poner aquí una dirección de correo: hola@brandit.com. Un número de teléfono. Aquí vamos a poner un número de teléfono. Y vamos a poner la dirección. Vamos a ponerle que estamos en Costa Rica, ¿okay? Es donde somos nosotros. Le damos siguiente. Vamos a ver el tipo de voz que queremos en el contenido, si informal o muy formal. Digámosle que algo informal. Le damos finalizar. Esperamos que empiece a hacer la magia. Y este es el website que nos creó. Aquí, como podemos observar, algo muy importante: si el website te sale en inglés, ya sabes, nada más le da clic derecho y lo traduce al español, ¿ok? Ahora, muy interesante con esto, aquí nos aparece, por ejemplo, el espacio para colocarle el logo. Aquí podemos subirle el logo, lo podemos personalizar de acuerdo a nuestras necesidades, o si ya tenemos un logo, lo subimos. Y aquí ya vemos toda la estructura de la web. Aquí podemos ver, por ejemplo, los servicios. Aquí también podemos ver, por ejemplo, el primer caso de estudio, el segundo caso de estudio. Aquí cerramos esto
Aquí también está un boletín de suscripción donde podemos suscribirnos. Y aquí algunas referencias de estructura para colocar algunos logos de nuestros clientes, los links de nuestras redes sociales. Y aquí también tenemos algunas gadgets que podríamos configurar. Aquí también tenemos la versión móvil. Aquí se podemos ver, tocando acá, cómo queda responsive también, totalmente. Y algo muy interesante es que nosotros podemos llegar y podemos editar. Una vez que le damos a editar, nos va a aparecer esta pantalla, que es que seleccionemos nosotros un plan, ya sea el personal o el de agencia. Si quisiéramos una página web solo para nosotros, el personal nos va a ir muy bien. Tenemos el beneficio ya sea de pagarlo mensual o pagarlo anualmente. Si lo pagamos anualmente, tenemos un beneficio importante. Prácticamente nos quedaría a $10 mensuales. Ahora, si tuviéramos una agencia de marketing digital y quisiéramos vender el servicio de la creación de páginas web, podemos comprar este paquete. Mira qué interesante, este paquete si lo compramos anualmente vale $65 aproximadamente, porque ese sería el costo mensual si lo pagamos mensualmente, y nos permite hospedar hasta 10 sitios web. Entonces podemos revender el servicio y ahí podemos generar un modelo de negocio interesante. En este caso voy a cerrarlo para que veas más o menos el menú, pero no me va a permitir editar si no agrego los datos de mi tarjeta. Esto lo que me interesa es que veas esta página, que sería la página del editor. Es bastante compleja, pero los que ya tenemos un poquito de experiencia con WordPress, se nos va a hacer muy similar esta plataforma. Entonces aquí podemos ver algunos datos importantes, por ejemplo la puntuación de PageSpeed, que es una página bastante bien puntuada, ¿verdad? Tenemos una optimización bastante buena. A nivel técnico, esta página es bastante interesante y es una de las cosas que más me llama la atención. Sin embargo, si quisiéramos, por ejemplo, venir a editar aquí en lo principal, por ejemplo, aquí las páginas, no nos va a permitir, obviamente, porque no hemos agregado esto. Entonces, igual te voy a dejar aquí la información para que la vayas a revisar, y si te es de interés, puedes aprovechar esta plataforma que sin duda para mí es una de las que técnicamente está mejor conformada. La segunda herramienta se llama Mixo.io. Y esta herramienta ya habíamos creado un pequeño tutorial adicional con un método de lanzamiento de un producto o servicio al mercado. Si te interesa verlo, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Esta herramienta es bastante interesante y una de las cosas que más me llama la atención es que esta lo hace prácticamente todo. Ya vimos 10 Web, que es una herramienta muy técnica, pero bastante ágil para poder crear una página web bastante profesional. Pero esta lo que nos va a permitir es generar prácticamente todo desde cero. Mira qué interesante. Aquí tenemos la versión. Esa sería la página principal. Igual, estas herramientas vienen en inglés, pero ya sabes, clic derecho, le damos traducir y automáticamente nos traduce la página al español. Aquí, vea qué interesante, nos va a preguntar cuál es tu idea de negocio. Aquí vamos a desarrollar todo un concepto con solo esa idea. Vamos a decirle una idea un poquillo creativa. Vamos a decirle que somos una agencia, ¿ok?, de fotos creativas para redes sociales, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Una agencia de fotos creativas para redes sociales. Le damos generar. Y ya la inteligencia artificial va a crear todo el concepto de negocio por nosotros. Y así de sencillo, en tan solo unos segundos ya tenemos nuestra página web completa. Tenemos el nombre, se llama Instafotos, nos generó un logo. Aquí podemos ver también el título, captura la atención de tus seguidores con nuestra agencia de fotos creativas. Y aquí ya tiene todos los copies creados. Mira qué interesante, tiene los copies, tiene también aquí un formulario, ¿verdad? Aquí tiene también toda la información, vea qué interesante, tiene fotos, tiene referencias. Y aquí si quisiéramos nosotros, por ejemplo, guardar y personalizar, le vamos a dar clic acá, guardar y personalizar. Aquí tenemos que crearnos una cuenta, ya sea con un correo electrónico o bien con una cuenta de Gmail. En este caso lo vamos a hacer con una cuenta de Gmail, ¿ok? Y aquí automáticamente me sale esta pantalla. Ya nos dice que estamos registrados y nos aparecen las dos opciones, ¿ok? Nos aparece la opción básica que cuesta $9 mensuales y la opción Pro que vale $39 mensuales. Aquí nos permite igual, muy similar a 10 Web, nos permite para crear un solo sitio web, y si tuviéramos una agencia
podemos ofrecer el servicio de crear página web porque nos permite crear hasta 15 sitios, ¿ok? Y aquí están todas las características que trae, aquí puedes compararlos. En este caso sí nos va a permitir seguir editando, nada más le damos aquí continuar solo con el plan gratuito y aquí nosotros podemos seguir y ver el editor. Y aquí nos aparece el editor, aquí nosotros podemos inclusive con el editor, por ejemplo, cambiar, por ejemplo acá el texto, lo podemos cambiar, podemos agregarle algún texto auxiliar, aquí podemos agregarle botones, podemos cambiar las imágenes, por ejemplo, podemos subir las imágenes ya sea que tengamos en el ordenador, podemos inclusive meternos a Unsplash y buscar alguna imagen, en fin, aquí podemos revisar y podemos editar inclusive las fotos de las personas que nos hacen las recomendaciones y aquí inclusive podemos ver toda esta información. Podemos también, por ejemplo, por acá podemos cambiar algunas características acá, podemos variar también aquí la llamada a la acción. Si quisiéramos cambiar el formulario, acá tenemos toda la información para que podamos editarlo. En este caso, lo importante es que veas lo rápido que se puede desarrollar esto y esto es muy interesante. Una vez que publicamos, nada más, si quisiéramos publicar esto, nada más le damos publicar y automáticamente se va a publicar. Obviamente se va a publicar con un dominio gratis que nos da la herramienta, pero si quisiéramos agregarle nuestro dominio personalizado, ahí sí tendríamos que comprar un dominio o inclusive la versión paga te regalan un dominio para que puedas publicarlo con el nombre tuyo, ¿ok? Y así de sencillo ya tenemos, aquí podemos ver, ya está listo. Podemos ir a la página y esta sería la página ya totalmente creada, como la puedes ver. Aquí vemos completamente la página funcional y este sería el link, ¿ok? Aquí inclusive nos permite ir al tablero del sitio. Si quisiéramos, por ejemplo, ver el backend, aquí podemos ver inclusive cómo editar el sitio desde acá. Y ya volvemos aquí nuevamente al editor para poder personalizar el dominio y todo lo que te había explicado. Ahora vamos con la tercera herramienta y esa se llama Durable.co. Y esta herramienta me llamó poderosamente la atención porque no solamente nos va a permitir generar nuestra página web, sino que nos va a permitir generar todo un ecosistema detrás de esa página web que nos va a permitir, por ejemplo, un CRM. Podemos también generar acciones de marketing y podemos inclusive facturar todo con inteligencia artificial. Mira qué interesante. Esta es la página, aquí como podemos observar, esta es la página principal. Algo muy interesante es que la página también trae algunas herramientas adicionales y gratuitas. Por ejemplo, tenemos el generador de website, que es el que vamos a usar nosotros. Tenemos también un generador de nombres. Si quisiéramos generar un nombre para la marca nuestra, lo podemos hacer acá. Y también tenemos un creador de copies para anuncios de Google. Aquí lo podemos utilizar. Ahí te invito a que la revises, ¿ok? Y vamos a empezar con esto. Vamos a darle Get Started, ¿ok? Y empezamos acá. Entonces aquí nos va a preguntar qué tipo de negocio es. Es decir, que somos una empresa de consultoría, ¿ok? Aquí automáticamente nos va a ubicar dónde estamos nosotros. Interesante. Esto no lo tienen las otras herramientas. Automáticamente a través de la dirección IP nos va a ubicar dónde nos encontramos. ¿Cuál es el nombre de tu negocio? Vamos a decirle que se llama... Vamos a inventar un nombre. Vamos a ponerle Rowing. ¿Ok? Le damos siguiente y listo. Ya está creado nuestro website. Vamos a verlo ahora. Y aquí automáticamente podemos ver Rowing. Aquí podemos ver la página principal, consultores de San José. Ok, Rowing es una empresa consultora ubicada en San José. Ofrece servicios especializados en áreas como finanzas, recursos humanos, marketing, tecnología. Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes y nuestro objetivo es ayudarlos a alcanzar sus metas. Ojo los copies, ¿ok? Entonces aquí podemos ver también algunas referencias, los servicios ya detallados. Aquí tenemos un mapa y tenemos un formulario de contacto, ¿ok? Aquí tenemos el link a las redes sociales y listo. Obviamente todo esto lo podemos nosotros personalizar. Aquí tenemos dos botones en el lado superior. Aquí tenemos generar, que esto lo que hace es, si no nos gustó, podemos volver a tocarlo y él nos vuelve a generar la página de una forma diferente y listo. Ya aquí nos generó otra alternativa importante. Aquí ya nos cambió los colores, nos cambió los copies, inclusive por acá las imágenes y nos cambió el modelo de negocio inclusive.
Mira qué interesante, gestión de proyectos, igual el formulario. Ahora, aquí si quisiéramos personalizarlo, vamos a ir aquí donde dice customizar, le damos un clic y aquí nos va a pedir que nos registre. Nuevamente nos vamos a registrar, ya sea con Gmail o crear una cuenta desde cero. En este caso lo vamos a hacer con Gmail. Y aquí ya tenemos todas las que hemos creado. Ya habíamos probado algunas. Aquí puedes ver, ya había creado 3 más. Esta es la de Rowing. Podemos irnos acá. Nos permiten inclusive 90 días totalmente gratis para poder utilizarla. Y ya después podemos adherirnos a cualquiera de estos planes. Ahora, aquí vemos todas las secciones. Esto sí ya nos permite editar completamente los textos, las imágenes, los colores de forma muy sencilla. ¿Ok? Adicionalmente a eso, esta lo que nos permite también, mira, todo esto lo podemos editar. ¿Ok? Ahora, salimos del editor. Algo muy interesante que te quería mostrar de esta herramienta que me llamó poderosamente la atención es que ya estando aquí, por ejemplo, aquí podemos ver el website, que es este, que lo podemos ir a editar, pero también tenemos herramientas de marketing, como ves acá. Aquí podemos crear una promoción, ya sea de marca. Aquí podemos subir el logo, podemos generar también los reviews. Aquí podemos subir también algunos reviews para generar mayor marketing. Adicionalmente nos va a manejar el CRM. Aquí también traen, por ejemplo, videos tutoriales que puedes ver para que veas cómo se adapta. Esta herramienta es muy sencilla de utilizar y lo que permite este CRM es que todas las personas que se inscriban a la página a través del formulario se van a ir a este CRM y de ahí podemos administrarlos. Adicionalmente podemos generar también facturación con esta herramienta. Entonces prácticamente se nos está volviendo un todo en uno. Esto es uno de los puntos fuertes que tiene esta herramienta, que me llamó poderosamente la atención, porque como lo vistes, sin conocimiento previo podemos generar nosotros un ecosistema digital para poder generar negocios de una forma bastante interesante. Déjame saber en los comentarios cuál de estas 3 herramientas te llama más la atención. Ahora, ¿cuál es mi percepción sobre estas 3 herramientas? 10 Web. Esta, lo que me llamó poderosamente la atención es su integración a la plataforma de WordPress, lo que nos permite avanzar más en el mundo del SEO y también un posicionamiento bastante interesante. Es muy técnica. Aquí requiere un poquito más de conocimiento nuestro para poder adaptarnos al sistema, pero sin embargo la inteligencia artificial puede hacer maravillas, como lo lograste ver, generar una plataforma desde cero con tan solo unas indicaciones. Ahora, ¿qué no me gustó? Lo que no me gustó de esta herramienta es que para los que son un poco más principiantes les va a costar un poquito más adaptarse a ella. La curva de nivel va a ser un poquito más alta y adicionalmente a esto, a nivel de diseño gráfico, creo que nos quedó debiendo un poquito. Se pueden hacer más cosas con otras herramientas. Pero en fin, me parece que es una muy buena solución. El costo me pareció un costo relativamente accesible, alrededor de $10 mensuales. Es muy similar a las demás. Y me parece que a nivel de características sí tienen mejores características. La segunda herramienta, Mixo. El punto fuerte de Mixo es que prácticamente no tenés que tener ningún conocimiento previo. Con solo la idea de negocio te crea toda la página web. El nombre, el logo, los copies, prácticamente el diseño completo de la página. También me llamó poderosamente la atención a nivel de diseño, me parece que está bien equilibrada y el formulario de inscripción es totalmente funcional y es muy rápido de publicar. Esos son los puntos fuertes que a mi parecer pueden sacarle bastante provecho a esta herramienta. Lo que no me gustó de esta herramienta es que todavía a nivel de personalización no nos permite llegar a niveles de personalización más altos. Hay algunas limitaciones con la personalización y a nivel técnico, principalmente en SEO, creo que todavía tiene bastante oportunidad de mejora. Durable. Esta, lo que más me llamó la atención y su punto fuerte es la integración que tiene esta herramienta. No solamente me va a generar la página web, sino que me va a generar herramientas de marketing, un CRM integrado e inclusive podemos facturar a través de la herramienta. Entonces, si no tenés conocimiento previo, puedes generar a través de esta herramienta todo el ecosistema para tener un negocio digital. Cosas que no me gustaron a nivel de edición, creo que el editor todavía tiene algunas cosas que mejorar. Es un poquito lento a la hora de cargar, sin embargo me parece que es una opción bastante interesante por el costo que ofrecen
para todas estas herramientas a aquellas personas que definitivamente no tienen ningún conocimiento. Y no te preocupes, todos los links de estas herramientas te los voy a dejar en la descripción de este video. Este fue un tutorial rápido, solo para enseñarte y mostrarte las capacidades de esta herramienta. Sin embargo, si te gustaría que profundice en alguna de estas herramientas, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto hacemos un tutorial más detallado para que puedas sacarle mayor provecho. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like, y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ya sabes, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.